Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por ese compromiso que usted tiene los lunes, los miércoles y los viernes al ser las 10 de la mañana para compartir con nosotros, porque la política sí importa, aquí en Café y Palabras, programa que usted puede disfrutar a través de nuestro canal en YouTube, al cual le insisto para que se suscriba y que pueda recibir las notificaciones de nuestros próximos programas, y también disfrutar de la hemeroteca donde archivamos todos los programas del pasado para que usted los pueda compartir. Y además de eso, como es hoy en día, también el seguirnos, el tener suscripción con nuestro programa, le va a permitir a usted también ver el programa no a las 10 de la mañana como les propongo yo, sino a la hora que usted disponga, que es mejor por su tiempo y por sus ocupaciones. Hoy vamos a hablar con el historiador y analista político Vladimir de la Cruz. Vamos a hacer un análisis de coyuntura, esos que me encantan a mí y que me entretienen tanto. Lo vamos a hacer con Vladimir, conocedor de la historia y conocedor de la política nacional. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. El reconocido investigador Pierre Bourdieu en alguna ocasión hizo un planteamiento muy interesante en relación de cómo quienes gobiernan, los políticos, podían hacer un uso cínico o clínico de la situación social de un país, de la situación política. Cuando ese político hace un uso cínico, lo que utiliza son las situaciones graves, las dificultades que está padeciendo un país, para de alguna manera echar para su molino. No soluciona los problemas, no, al contrario, en alguna medida los utiliza, son su gran escudo para lograr cosechar el aprecio ciudadano. Y entonces le echa la culpa todo al pasado y al presente, donde él muestra una gran incapacidad, a los que gobernaron anteriormente. Es un cínico porque menosprecia al individuo, a la persona, y cree que es necesario, inclusive para su reelección o para seguir en el poder, que los pobres cada día sean más, porque al final de cuentas son quienes votan. ¿Y cómo justifico yo la pobreza? Echándole la culpa a otros. Es el cinismo, y ese cinismo en muchas ocasiones lleva a gobiernos autoritarios. Pero cuando un político de esa situación hace un uso clínico, lo que hace es buscar soluciones, buscar cómo solucionar y disminuir la pobreza, la desigualdad y la angustia que muchos ciudadanos perciben y viven en una nación. Ese uso clínico es exactamente donde se ubica la política con P mayúscula, donde las personas logran establecer programas que vienen a aminorar el dolor y a solucionar muchos de los problemas con políticas públicas muy acertadas. Ocupamos políticos que hagan un uso clínico de la situación de nuestro país y no un uso cínico de la misma para beneficio únicamente de sus intereses de sustentarse en el poder a través del miedo. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía y como les prometí, aquí está con nosotros el historiador y el analista político Vladimir de la Cruz. Con él vamos a tener un programa de análisis de coyuntura. Primero, Vladimir, antes de arrancar con la temática, como siempre, darte las gracias por tu cortesía de atendernos siempre y sobre todo por compartir tu conocimiento con todos aquellos que nos oyen y nos escuchan en Café y Palabras. Con mucho gusto, Claudio. Más bien yo soy el agradecido por la invitación que me haces para compartir tu programa. Muchas gracias. Vladimir, empecemos. Pongámosle, ¿cómo es que dicen los villaristas? Tiza al taco para empezar a jugar durante esta hora con lo que acontece a nivel nacional. ¿Cómo explicar? Ha disminuido la popularidad del presidente Rodrigo Chávez, ha disminuido su credibilidad, pero ¿cómo explicar que un poder ejecutivo sin resultados concretos, y te voy a dar solo 3 elementos, en 3 áreas en las que han sido el fundamento del desarrollo, y oígase bien lo que estoy diciendo, del desarrollo de Costa Rica, porque Costa Rica, insisto, en que no es un país subdesarrollado, sino que tiene índices históricos muy altos de países de un país desarrollado, por lo menos de medianamente desarrollado. Pero, ¿cómo explicar que se mantenga la popularidad en un sector de la población que es el que más se ve afectado por el mal manejo de 3 áreas que son fundamentales en el desarrollo de este país y de cualquier país? Seguridad, educación y salud. ¿Cómo explicar eso en palabras sencillas, concretas y con el análisis del que conoce de estos temas? Primero, yo diría que hay que entender que la simpatía por un gobierno y por un gobernante puede depender de 2 factores. Uno, de su propia personalidad. Ujú. En este caso, la persona, digamos, Rodrigo Chávez. Y otra, el gobernante, Rodrigo Chávez. Entonces, ahí, digamos, lo que es simpatía puede volcarse en una identificación con la persona que le hace creer al ciudadano que él está velando y cuidando por él, que es parte del discurso que hace Chávez todos los días, que él piensa en la gente, especialmente en los pobres, en los desposeídos, en los marginados, en los que han abandonado los otros partidos, etcétera. Pero entonces les manda su señal: no me dejan gobernar en favor de ustedes. Ujú. Y se le tira encima a las fuerzas que él cree que no lo dejan gobernar: el poder legislativo y los diputados, los partidos políticos tradicionales, especialmente personas como vos o como yo, que pasamos criticando lo que no se hace. Y hay algo importante en la crítica, porque nosotros, y creo que vos sos igual que yo, no criticamos por criticar. Cuando hacemos una crítica es porque consideramos que algo se está haciendo mal, Correcto. que no se debe hacer, y que lo que nos desearía es que se corrija para que se haga bien. Porque al final, a vos, a mí y a todos los costarricenses, de alguna manera nos interesa que el gobernante, el presidente, el que dirige el poder ejecutivo y dirige con él todos los ministros, y ahí tengan un buen gobierno, porque de ese buen gobierno nos beneficiamos todos. Pero si ahí hay un mal gobierno y hay una mala dirección y no hay ruta, ahí todos salimos perjudicados. Entonces, la crítica en ese sentido es saludable, totalmente saludable. Puede ser que al gobernante no le guste, pero es otra cosa. Ujú. Entonces tenemos ese área, y la otra parte es la simpatía o la adhesión como gobernante, que es cuando el presidente primero tenía una alta estima y ha ido bajando rápidamente. ¿Por qué?
Sí, porque la gente no está viendo frutos, no está viendo resultados, no está viendo nada tangible en sus manos que le permita seguir confiando en el gobernante. Puede ser que confíen en la persona todavía en su mensaje porque le dan esperanzas, le dan opciones todavía de creer en él pensando que va a corregir y que va a llegar bien, pero todavía eso no está llegando porque cada día se demuestra más que el presidente no tiene una ruta de viaje. Los ministros no tienen tampoco caminos hacia dónde ir porque todo en el caso del actual gobierno se hace bajo la batuta, la dirección, el control del presidente. Si el presidente no da el visto bueno, nada se hace. Entonces los ministros también van obstaculizados ahí y tienen que hacer lo que les permite hacer el presidente. Y si no hace el presidente cosas buenas, los ministros también van al carajo, ¿verdad? Entonces ahí uno encuentra esta situación en la cual él mantiene todavía índices de popularidad aceptables y al mismo tiempo una caída en su condición de gobernante. Y esa condición de gobernante está, para decirlo gráficamente, en la curva del tobogán hacia abajo ya. Ujú. Eso ya es inevitable, creo yo, porque ya no le va a dar tiempo al presidente Rodrigo Chávez de poder enmendar, actuar o corregir, digamos, el rumbo de su gobierno. ¿Por qué? Porque él está más preocupado en este momento por la cosa electoral y de alguna manera le preocupa muchísimo más el orden electoral. Estamos, Claudio, a un año y 4 meses de las próximas Sí, elecciones. a la vuelta. Estamos a 6 semanas en que el programa electoral, el cronograma electoral del país, lo publica oficialmente el Tribunal Supremo de Elecciones, fijando plazos para el proceso electoral, fijando plazos para las asambleas de los partidos, para postular candidatos y todo eso, y ahí ya se metió la política. Y esto va a enredar al propio partido de gobierno, no al propio partido, al gobierno que no tiene partido de gobierno. Porque esta es otra cosa importante. El gobierno, este es un gobierno que carece de partido. Y si carece de partido gobernante, porque no es lo mismo que un partido gane unas elecciones a que un partido gane un gobierno. Yo creo que hay que hacer una distinción muy significativa. Cuando un partido gana unas elecciones, es una situación como la que tenemos. Cualquier grupo de ciudadanos se organizó, ganó el gobierno, pero no tiene una estructura que nosotros conocemos en la vida política del país como partidos, donde hay personas pensantes que trabajan, que desarrollan conceptos de lo que es el accionar político, que creen en una política con P mayúscula, como vos la definís, que creen en el arte de gobernar y que, digamos, tienen orientación, tienen metas, tienen ruta, tienen un barco con velas, tienen astrolabio, de todo tienen para dirigirse por donde vayan. El presidente actual llegó sin nada de eso y no Ujú. tiene partido e incluso tuvo que acudir a un ejercicio político que nunca se había hecho en Costa Rica, de considerar una empresa que les propusiera candidatos posibles para el ejercicio del gobierno. Así lo hizo, así escogió, sin conocerlos muchas veces, sin armonizar en la vida interna de un partido, que es muy importante, sin armonizar en la identidad o identificación de intereses, de filosofía, de conocimientos básicos sobre cómo marchar un país, nada de eso. Entonces era como un rompecabezas de pedacitos que se armaba ahí y que iba a ver cómo funcionaba. Y eso ha hecho que haya tantos cambios en el país. En promedio, uno cada 18 días más o menos es lo que ha habido. En términos de ministros, viceministros, oficiales mayores y otros cargos, digamos, que están en la administración pública. Y esto significa en la práctica que cada vez que hay un cambio de eso, las actividades que el ministro que sale o el funcionario que sale se paralizan, porque el que entra con una nueva agenda de su propia cosecha, más la que le impone el presidente, y entonces hay Y, que y- y arrancar de ac- nuevo. y actualizarse en lo que han hecho hasta la fecha. Exactamente, entonces se ha perdido el tiempo institucional, se ha perdido lo que se ha hecho, malo o bueno, y hay que volver a empezar. En otros países, como en Venezuela, por citarte un ejemplo, esos cambios de gobierno se hacían para robar desde el punto de vista del Estado. Chávez, en los 10 años, en los 11 años primeros de Chávez, hubo un promedio más o menos igual al de aquí, de cada 3 semanas
un cambio de ministro. Una vez que yo consultaba en la Cancillería a un amigo mío que me atendía a mí, él como funcionario de la Cancillería, yo como embajador, y le dije que eso era un error, y me dijo, ese es el tiempo que da Chávez. Yo me quedé pensando. Después, más o menos, me lo insinuó que era el tiempo para robar. Si en esas 3 semanas o un mes no robaba, lo cambiaba y le daba la oportunidad. Ya está. No, no quiero decir aquí que Chávez era un ladrón, porque en la imagen pública venezolana Chávez retaba siempre a los ciudadanos para que dijeran si él robaba o no robaba, porque no había fama de él. Había fama de su hermano y de su tata, pero no de él. Pero en ese sentido, él daba márgenes de robo institucional de esa forma. En el caso costarricense, yo no me atrevería a decir que ese es el margen que él ha dado para robar aquí. No, eso no se trata. Pero ha, dado ha puesto en evidencia que gobernar de esa forma es improvisar y que improvisar no puede, improvisando no se puede dirigir un país, que es en la situación en que nos encontramos. Entonces ese es en el primer punto para poder entender todo lo demás. No sé si quieres que siga con lo demás. Sí, y nada más quería agregarte algo a ese comentario que creo que lo advertimos algunos. En el caso mío lo advertí cuando se escogió el gabinete y dije que, inclusive en un programa de televisión le dije al hoy presidente que eso iba a ser imposible, el escoger un gabinete por currículum le iba a llevar meses y que lo único que tenía era del primer domingo de abril al 8 de mayo para escoger su gabinete. A lo mejor, como no esperaba ganar, no se prepararon para tener gabinete. Sin embargo, lo que a mí me llama la atención dentro de la pregunta que te hacía del tema de la salud, del tema de la educación, el tema de seguridad, es que las creencias no necesariamente necesitan ser coherentes para ser creíbles. O sea, en muchas ocasiones el ciudadano se hace una historia, un relato que copia, que compra de quienes están gobernando, que no tiene ninguna coherencia, pero que se lo cree. Y yo creo que en ese escenario estamos, donde algunos ciudadanos, y es lo que más yo noto, el ciudadano más desinformado, el ciudadano más humilde, el ciudadano más resentido, en este periodo de casi poquito menos de 3 años, no ha sentido un cambio sustancial en su vida, no le ha mejorado el salario, están congelados, no le ha mejorado el nivel de captación y de compra de alimentos y de recursos, no le ha mejorado la seguridad, no le ha mejorado la salud, pero aún así, ese que es el más perjudicado de las malas políticas públicas es el nicho donde se encuentra el mayor apoyo del presidente. Y aquellos que tenemos información, que estudiamos un poquito, que sacamos un tiempo para darle seguimiento a la política, en su gran mayoría estamos opuestos a lo que estamos viendo en el gobierno. Quienes apoyan al presidente dicen que es que nosotros somos la casta política, ¿verdad? Como para desprestigiar al que estudia y al que está informado. Pero es un tema, sí, ciertamente de información, pero lo sorprendente, te repito, para dejarte y oír tu comentario, es que quien necesita más de políticas estatales para su beneficio, de alguna manera es complaciente con todas las falencias que este Poder Ejecutivo de Rodrigo Chávez ha evidenciado sustancialmente. Porque esas personas que necesitan más son, digamos, las que son arrastradas desde hace mucho tiempo en esa necesidad y han sido abandonadas, digámoslo así, por los gobiernos anteriores y por los partidos gobernantes anteriores que de una u otra manera, digamos, no han satisfecho cierto tipo de necesidades. Y en este caso, frente a esa misma situación que ellos siguen viviendo, se encuentran con un mandatario que dice que todos los demás mandatarios no gobernaron para ellos. Ujú. Todos los demás mandatarios, como tiranos y dictadores, gobernaron solo para ellos y para sus amigos, y que él quiere gobernar para ellos. Y entonces eso todavía se lo creen. Y aunque estén jodidos y bien jodidos, y aunque estén cada vez más maltrechos y con menos Ujú. acceso a la educación, con menos acceso a la salud, con más inseguridad en sus zonas de vivienda, eh, con más posibilidades de continuar desempleados, con más posibilidades de caer en pobreza, clase media baja, y en extrema pobreza, gente pobre, ¿verdad? Siguen pensando que esa expectativa, esa esperanza, que es lo que vende el presidente, todavía les es creíble. Pero cuando se traduce esa esperanza en la realidad, esas mismas personas
ahí ya no le dan la confianza suficiente, sienten que ya no están recibiendo el resultado real de gobierno, pero le siguen todavía apostando a la posibilidad. ¿Por qué? Porque en esa esperanza nada tienen que perder. Todo es posible. Pueden ganar, pueden no ganar. Es cuando ese tipo de gente de pronto se moviliza a la calle, ¿verdad? Para ponerlo un ejemplo en una situación extrema, y la calle les da posibilidades de lograr algo, como manifestantes, como grupo social de presión, como tal. Mientras tanto, no les ofrece nada. Creo que esa es la situación que tienen. Y por otro lado, porque el presidente estaba vendiendo una idea muy peligrosa de que frente a esa ingobernabilidad que él tiene, porque no lo dejan gobernar, se requiere que haya un presidente fuerte, un presidente que no lo dice así, casi dictador, casi tiránico, casi despótico, que permita tener el control profundo y total del Estado para poder tomar las decisiones, sin que nadie le intervenga, sin que nadie lo controle, sin que nadie le diga qué debe cumplir y qué no debe cumplir legalmente, qué debe cumplir o no presupuestariamente, qué procesos tiene que hacer para aprobar cosas. Creo que esta es la imagen que él está vendiendo, que es la más peligrosa, porque entonces eso lo asocia, ahora sí, a una situación de inseguridad social, para decir que esa inseguridad social también requiere un gobierno fuerte. Y es un poco lo que vendió con la imagen de Bukele aquí en Costa Rica, bajo la consigna prosperidad y, perdón, seguridad y prosperidad, que fue el binomio que armaron entre ellos dos para, fortalecido por la presencia de Bukele, de que solo con un hombre fuerte se puede lograr cierta prosperidad. Pero si eso lo vemos en El Salvador, esa prosperidad no la tiene el pueblo salvadoreño. Yo estuve en Salvador hace una semana y pico y me reuní con empresarios porque iba a una actividad en que me permitió reunirme con empresarios donde estaban felices de la seguridad que hay social en las calles, pero estaban muy preocupados de la inseguridad política que existe. Porque les pueden reprimir, porque los pueden investigar, porque los pueden detener arbitrariamente, sin procedimientos. Y esa es la parte más delicada en un país como el nuestro, acostumbrado a respetar la ley, a respetar la Constitución. Me haces recordar y las libertades ciudadanas. Oyéndote me acordé mucho de Pierre Bourdieu cuando hacía un análisis del acontecer en la política, en la sociedad, y hablaba de que la situación política podía tener un uso cínico o un uso clínico. Y hacía referencia Pierre Bourdieu de que en el uso cínico, el político explota la situación, y se llame Bukele o se llame Rodrigo Chávez, explota la situación de molestia que hay en la ciudadanía para beneficio propio. Sin dar soluciones, su uso cínico le permite seguir explotando la situación de los anteriores gobernantes, de la casta, de los que gobiernan, sin solucionar absolutamente nada. Y está el otro gobernante que ante esa situación hace un uso clínico, o sea, busca soluciones para los padecimientos que están en la sociedad. Entonces estamos ante gobernantes, se llame Bukele o se llame Rodrigo Chávez, que tienen una explotación cínica de la situación de los países. El ejemplo más claro de eso que estás diciendo, Claudio, es el siguiente. Están Bukele y el presidente Chávez hablando. En eso, Bukele saca el tema de que él tenía una ayuda para enviar a Valencia, España, por la situación de las inundaciones en España, que España se las rechaza, y se las ofrece al presidente. Y el presidente, por supuesto que las acepta, y nosotros los costarricenses lo agradecemos, las acepta. Y al día siguiente están esas ayudas aquí. Y entonces le da margen a Chávez para decir que esa es la condición de un presidente fuerte que gobierna, que maneja la cosa, que puede traer la ayuda al día siguiente aquí con todo, que seguramente ya lo tenían preparado de esa manera. Pero además ahora viene la parte cínica. Viene Chávez, que se mete en una poza ahí, con el agua a las rodillas, con unos señores afectados, y vulgarmente, de la forma más cruel, cínica, terrible, mostrándole algo de la ayuda que habían recibido, le dice: ¿qué pasaría si yo tiro esto al río? Usted no lo recibe. ¿Qué pasaría si yo destruyo esto? Usted no recibe esta ayuda. Eso es lo que están haciendo los diputados con usted. Eso es el cinismo. Esa es la parte brutal, asquerosa
con que se mostró este presidente Esa en esta tragedia. parte me hacía mucho recordar cuando yo tengo unos perritos en la casa, cuando uno quiere vacilar a los perrillos que les quiere dar algo de comer y no se los da, en esa jugadera, para ver cómo se comportan. Y en esa escena yo sentía que con una frialdad total, Chávez, presidente de Costa Rica, jugaba, ¿verdad? Porque yo veía a la persona que estaba al frente con sus ojos fijos sobre aquella bolsa que tanto añoraba, porque tenía algunos artículos de primera necesidad que él ocupaba, y aquel presidente le decía, ¿los voto o se los doy? Los voto o se los doy. Entonces me parecía que era un juego con los sentimientos y las necesidades de las personas. Era un juego Eh, casi de domesticación. exactamente. O me sirve o lo voto. Sí, Ujú. claro. Es decir, eso es una cosa que nunca se ha visto aquí en Costa Rica, un comportamiento tan deleznable como el que hizo el presidente en esta tragedia, porque lo demás fue puro show y pura charanga. Ahí no hubo nada más. Hizo eso para la foto, para el video, para hacer ver que él estaba cerca de la gente de la tragedia y nada más. Después viene la caravana de carros de 3 furgones grandes de El Salvador y venía como si fuera un carnaval y una comparsa. Yo vi los videos Bueno, pasando por dicen que Guadalupe. tenían una cimarrona, me dijo en el programa del domingo una diputada, que tenían una cimarrona que venía acompañando a esos automóviles en un Así momento tan era, difícil. en una caravana como de 20 carros. ¿Qué sentido tenía eso? Habría que hasta investigar si esa caravana estaba justificada en gastos de gobierno o no. Que nadie iba a obstaculizar una ayuda de esa naturaleza. Bastaba con que vinieran los tráficos, abriéndoles campos si era el caso. Ahora, Pero no una y caravana hacia... hay algo muy delicado en eso, Vladimir. O sea, se agradece la colaboración, pero en honor a la verdad no la ocupábamos. O sea, perfectamente con los recursos del fondo de emergencia. Y si se hubiera, si se hubiera llamado a una emergencia nacional, se hubiera declarado una emergencia nacional, esos alimentos Costa Rica tenía las posibilidades de dárselo a sus ciudadanos. O sea, no era necesaria esa ayuda o sea, no era necesaria desde la perspectiva de que Costa Rica podía dotar a sus ciudadanos de eso. Se agradece, sí, claro que se agradece el gesto, pero de alguna manera hay una manipulación. Ahora bien, ya que Y tocas el fue tema de, simbólica. ya que Fueron tocas el solo... tema de Bukele, yo decía en un análisis hace algunos días que Chávez ocupaba un baño de popularidad y por eso ocupaba a Bukele, porque su popularidad venía cayendo. Y así como ocupó la popularidad de Pilar Cisneros para llegar a ser presidente, ahora siendo presidente, con la popularidad de Pilar Cisneros en caída, ocupaba a alguien que le ayudara como pie de amigo para mantener su popularidad y buscó a Bukele. Pero también es cierto que era un toma y daca, porque Bukele, por su parte, ocupaba un baño de democracia para que a nivel internacional la democracia más sólida, más antigua del continente latinoamericano, lo condecorara a él en un acto que a todas luces es un baño de demócrata para alguien que a todas luces no es demócrata. Y te agrego algo que yo se lo he preguntado a otros invitados. ¿Por qué la gente ve tan diferente a Bukele y a Daniel Ortega cuando al final de cuentas están haciendo exactamente lo mismo? Y, y Nicaragua es un país muy seguro. Nicaragua es un país tan seguro como El Salvador. O sea, si es por seguridad, Ortega expulsando gente, utilizando el ejército, metiendo a la gente a la cárcel, ya sean pillos o ya sean opositores, ha generado un ambiente también de mucha seguridad en Nicaragua. Entonces, ¿por qué el ciudadano ve diferente a Bukele y Ortega cuando al final de cuentas son lo mismo? Y si me van a decir que es que Ortega es de izquierda, no, 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 no. Bukele cuando llega a ser candidato, cuando fue alcalde, era de izquierda y siempre se definió también de izquierda. Entonces, no es una cuestión ideológica, pero en la práctica están haciendo lo mismo, Vladimir. Sí, así es, exactamente, eso es. Bueno, Bukele vino aquí a que le pusieran la orden Juan Mora Fernández, que era una orden de presidente, era una orden de amigo, digámoslo así, no era otra cosa, porque esa orden se da en el grado que la recibió Si no me equivoco, ahí atrás lo tenés vos, ¿verdad? Hay una estatuilla ahí no, Juan atrás. Rafael Mora Porras, al otro, Ah, ok, al gran capitán de la guerra del 56. ok. Bukele recibió la Gran Cruz Placa de Oro
que es nombrada Juan Mora Fernández. En ese grado de oro se le da solo a jefes nuestro o jefe de jefes de Estado. Estado, a presidentes electos. Pero ¿bajo qué condiciones se le da? Son condiciones que tienen que ser conveniencia pública de Costa Rica, primero. Aquí habría que discutir cuál es la conveniencia pública de darle la orden a Bukele. Si era por la ayuda que nos dio, esa fue a posteriori, de manera que no existía la conveniencia pública. Si fue por servicios distinguidos al país, ¿qué servicios distinguidos ha hecho Bukele por Costa Rica? Ninguna. O por su actividad diplomática en materia de relaciones exteriores, tampoco ha sido diplomático de nada. Entonces, era una orden que se dio sin contenido, al vacío. Se le dio porque esa era una orden que el presidente la podía dar, pero no tiene justificación. Pero se lo está dando a Bukele una democracia y él es criticado por no ser demócrata. Bueno, ese es el Ajá. punto, claro. No, Incluso habría que ver el decreto donde tiene que haber un acta de justificación para darle eso, para ver qué justifican. Eso sería interesante. Yo no lo he buscado, pero en cualquier momento la solicitamos a Relaciones Exteriores para ver cómo se justificó la orden, porque me parece que esto sería interesante verlo, ¿verdad? Porque una de esas órdenes, igual que la de Bukele, se la dieron al rey Felipe, al rey Juan Carlos I de España. Imagínate, aquel asesino de elefantes cuando era presidente de la Sociedad Protectora de Animales de España, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿a quién se la dan la orden? ¿A quién se la dan? Bueno, entonces esa orden sí le da cuerpo a Bukele, a recibir la orden Juan Mora Fernández de Costa Rica, y dirán, de un gran educador, del primer jefe de Estado que era educador por 10 años, etcétera, ¿verdad? Y entonces le dan un cariz, ¿verdad? Pero ¿cuál es el cariz que se arropa en, en contraparte el presidente de Costa Rica? Del autoritarismo, del despotismo, del absolutismo de Bukele, haciéndole eco a lo que Bukele dice que hay que hacer en Costa Rica, porque eso vino a decir. Vino a exactamente. decir que había que Bueno, gobernar con pero vos que fuerte. fuiste diplomático, que fuiste embajador, eso es indebido, que un jefe de Estado de otra nación venga a una nación democrática como la nuestra, pero inclusive, aunque no fuera democrática, se estila en diplomacia el respeto a cada país a administrarse y a gobernarse como mejor le parezca. Y no es conveniente que un extranjero, y menos un presidente de otra nación, venga a decirle a un país lo que tiene que hacer con su democracia, con su gobierno, con sus acciones políticas. No, si uno ve los videos de Chávez y de Bukele cuando están hablando de esas cosas, uno ve cierta risilla irónica de Bukele, como si todo eso estuviera ya armado para decirlo. Ujú. Si todo eso ya estuviera hablado, que era necesario que él dijera algo de eso, para darle apoyo, obviamente, al presidente Chávez, ¿verdad? Porque ese concepto de seguridad y prosperidad que ellos elaboran es un concepto que está orientado a eso. Para desarrollar el país, para darle progreso, para darle economía, se necesita mano fuerte. Todas las dictaduras del Caribe, todas las dictaduras de América Central, ¿acaso dieron la prosperidad que hiciera avanzar a esos pueblos mejor que los nuestros? O que el Ujú. nuestro, Costa Rica. Ninguna, porque al final ese autoritarismo también contribuye a procesos de altos niveles de corrupción en todos esos países. Bueno, en El Salvador hay discusión sobre eso, sobre esas situaciones. Entonces uno dirá, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó después? ¿Cuáles fueron los acuerdos que se hicieron entre Costa Rica y El Salvador? Solo título, acuerdos bilaterales en turismo. ¿Cuál es el turismo nuestro a Salvador? Ni siquiera tenemos el ferry funcionando. No, no. Turismo en economía, perdón, acuerdos económicos. No hubo, que yo sepa, un acuerdo importante porque nuestra exportación de productos a Centroamérica, que casi llega al 18%, es para todo Centroamérica, no es para solo Salvador, es Correcto. más para Nicaragua que para otros lados, ¿verdad? Ni siquiera para Honduras ni Guatemala se siente mucho eso porque no lo tenemos segmentado de manera fija, pero que si uno lo segmentara uno se da cuenta que eso no tiene ningún peso, ¿verdad? En medio ambiente. En medio ambiente, un gobierno como este, del señor Chávez, que está destruyendo humedales, que está destruyendo bosques, que está impulsando actividades turísticas y hasta, voy a decirlo gráficamente, hasta de narco, porque cuando se destruyen los humedales en las zonas de tráfico del narco, pues uno puede pensar que es para facilitar el narco y no otra cosa,
¿verdad? De medio ambiente, no hay nada. Este gobierno no ha hecho una nueva reserva forestal, no ha hecho una nueva conservación forestal, no ha hecho una nueva protección ambiental de nada. En cultura es lo peor que tenemos este gobierno. Ujú. Incluso hace un mes, estoy diciéndote más o menos gráficamente, hace un mes, la editorial del Estado, la editorial Costa Rica, sufrió un corte de casi 200 millones de colones en el presupuesto anual de este año que impedía pagar los aguinaldos y los salarios de fin de año y paralizaba la producción. Dichosamente, el Consejo Directivo y los directivos de la editorial se movilizaron con diputados y les dieron el contenido, pero los iban a dejar fuera. Entonces uno dice cultura. En educación, que me preguntaste al puro principio, este es un gobierno que está contra la educación pública. No tiene interés en Ha quedado educación en evidencia. pública, Sí. no tiene interés en la educación primaria, en la secundaria y en la universitaria menos. Y ha venido reduciendo el presupuesto nacional de educación, no cumple con el porcentual constitucional del 8% para educación pública. Ha destruido porque ha eliminado lo que son los comedores escolares, que garantizaban que los niños por lo menos tuvieran una comida en la escuela, porque muchos niños eran enviados a la escuela por esa comida y se los quitaron. Les quitaron el transporte escolar y les quitaron las becas públicas para mantenerse en la educación pública, en la escuela pública. Pero al mismo tiempo, oíme lo que te estoy diciendo, al mismo tiempo, el Ministerio de Educación ha creado un sistema de becas para promover el estudio en la educación privada. Entonces cerramos colegios y ahora vamos a dar becas a la educación privada. En cualquier momento meten préstamos para educarse en educación privada y entonces van eliminando la educación pública. Eso es el proceso. ¿Por qué? Porque de alguna manera no les interesa en este gobierno fortalecer un pueblo educado, un pueblo informado. Pero entonces me llevas, ahora que tocas el pueblo, me llevas a plantearme la siguiente pregunta. ¿Estaremos ante un pueblo conformista que piensa que ya las cosas no van a cambiar ni con este ni con otro gobernante y que al final de cuentas me quedo con aquel que le dice cosas feas y grotescas a los opositores porque siento que me representa y me conformo porque sea este u otro, mi vida no va a cambiar, mi vida va a seguir siendo la misma y en las mismas penumbras y penurias que estoy pasándola? Porque ve cómo me estás planteando cómo se cortan presupuestos y nosotros, los que estamos en los medios, levantamos la voz, pero los más afectados guardan silencio. No, pues que no tienen cómo. La población más afectada es una población desorganizada. Ujú, Por desorganizada es inmovilizada, no se puede movilizar, no tiene dónde movilizarse ni quién la ujú, dirija. Sin expectativas también. ¿Por qué? Porque al no tener organización y no tener líderes, entonces tampoco tienen perspectivas de por qué luchar. Y entonces lo único que esperan es como maná del cielo, que les caiga lo que les caiga. Y en eso es donde se está jugando eso. Pero esa población mal educada o no educada o desinformada, etcétera, es más fácil de dominar, es ujú. más fácil de someter, es más fácil de engañar. Y hay un discurso engañoso en el presidente de la República. En todas sus intervenciones constantemente engaña a la gente. ¿A qué gente? A esa a la que él se dirige. Y mediante la cual él está llegando por programas en zonas rurales, de radio, de televisión rural, de medios escritos rurales, que ahí sí están metiendo plata ellos para financiar o periodistas o medios de comunicación, ¿verdad? O a los dueños de los medios de comunicación para que orienten sus informaciones en determinadas direcciones. Y eso sí se está sintiendo. Y esas giras que el presidente hace están orientadas a eso, justamente a fortalecer regionalmente eso. Veamos un caso muy Pero particular. interesante porque en las regiones donde él acude es donde están los mayores índices de pobreza, donde el presidente les ha fallado más en las promesas y donde sigue aumentando la desigualdad, la inseguridad, la falta de acceso a la salud y una educación precaria, exactamente en esas zonas. Entonces es un poco de show en cada una de esas zonas para que alguna gente crea que el Poder Ejecutivo está pensando en ellos. No verlo de esta otra manera. Las partidas específicas que existieron hace algún tiempo Ujú, eran
dineros que se autorizaba para que los diputados los administraran y los llevaran a sus comunidades, haciéndose, digamos, basándose sobre la representación comunal de los diputados, ¿verdad? O Correcto. regional. En este momento, ¿cuánto le han dado a ese felpudo del Partido Unidad Social Cristiana, Borges? 4.000 4.000 mil. millones de colones para impulsar ahí en Guanacaste, Carajas. ¿Eso qué es? Eso es una partida No, específica. se lo dieron exclusivamente para una escuela. Pero eso es una partida específica Sí, sí, para sí, simulada. para un diputado que el propio Chávez está impulsando dentro de la Unidad Social Cristiana para que sea un candidato a la presidencia. Este es el juego, ese es lo peligroso. Y entonces, dentro de eso, Chávez mete mano en ese partido, que también es otro felpudo del gobierno, ¿ah? Para que se favorezca un candidato proclive a Chávez, porque eso sí le interesa tener a él en el Y el pleitecillo escenario. el pleitecillo que se han dado en estos días entre Jorge y Chávez, entonces parte del show, según lo que estás planteando. Parte del show, claro, pero ya se abrazaron, ya se dieron el abrazo y ya está la plata y todo, está. Ujú, Eso fue show, puro show. Justamente te doy la plata, me enojo públicamente y no queda nada manchado ni nada dudoso. No, no. Esa es ujú. una partida específica para un precandidato presidencial dentro de la Unidad Social Cristiana que le ayuda en eso, porque la otra parte es que este Borges andaba a la falda del presidente y siempre iba detrás de él en todas las giras. Claro, dijo que Bueno, él estaba para servirle al presidente, ¿te acordás cuando dijo exactamente, pues en servirle algún como momento? felpudo, ese es el problema, Exactamente. para que se Ahora, limpie los pies ahí con él. en diferentes ámbitos, el ejercicio del poder, el discurso manipulador del presidente de la República eh, ha disparado por todos los francos, ¿verdad? Desde el inicio con los medios de comunicación, poniendo a los medios de comunicación en contra, a los ciudadanos en contra de los medios de comunicación, principalmente los más reconocidos, pero también historiadores como vos o politólogos como yo, que hacemos análisis de políticos, hemos sido parte de los ataques del presidente. Ni a vos ni a mí nos ha amedrentado, pero la idea de él es amedrentarnos. La idea de él es generar un miedo, es el uso del miedo en el poder para que la gente diga, ay no, si el presidente públicamente me va a atacar, qué vergüenza, la gente va, ¿qué van a pensar de mí? Mejor me quedo callado para que el presidente me ignore. Sí, En algunos analistas y en algunos medios de pega eso. comunicación le ha servido la jugada, Sí, sí. pero en otros casos, como el caso tuyo y el mío, no, al contrario, a mí más bien me ha incentivado más para seguir evidenciando todas las falencias que tiene. Pero la semana pasada salió un estudio serio de la Universidad de Costa Rica, ese mismo estudio que le dice al presidente que tiene una popularidad aceptable, el CIEP, pues sacan un estudio junto con la Escuela de Comunicación, creo que es donde es evidente la caída que está teniendo la De 9 puntos. credibilidad del presidente de la República, ¿verdad? Y en cambio la nuestra, la de los analistas, está en muy buena salud. Entonces, eso de alguna manera nos puede decir que se está generando, esa es la pregunta, se está generando una reacción ya en contra del show, de las groserías, del juego con los más humildes, como lo contabas vos en esa entrega de esos alimentos en Guanacaste. ¿Será que ha llegado ya a niveles de hartazgo la ciudadanía del estilo del presidente? Yo creo que todavía no está harta, pero ya está llegando a eso. Es que han pasado ya 2 años y medio de Ujú, gobierno y no se reciben frutos materiales, concretos, ujú, específicos, tangibles para la gente. Porque si uno habla de ciudad-gobierno, eso es como un sueño. Si uno habla de ferry, eso es como otro sueño. Es decir, esas no son cosas materiales que la gente esté viendo ni sintiendo de manera ujú. cercana, que las pueda casi tocar, oler, disfrutar. Entonces, no tiene ese vínculo el presidente con esa gente que empieza a aislarse de él, que empieza a devolverse de él, porque de alguna forma, ante el proceso electoral que viene, que ya lo están casi percibiendo genéticamente, van a haber otros candidatos y van a haber otras ofertas y otras esperanzas
propuestas y entonces la gente va a empezar a descuadrarse. Entonces él en este momento sí tiene que cuadrar eso. Es casi, digamos, algo que vos y yo hemos venido sosteniendo aquí de la posibilidad de la renuncia del presidente para ser diputado. Ujú, Esa situación, como el presidente plantea el escenario hoy, es llamando a que se prohíba la doble postulación, que un ujú. candidato a la presidencia sea a la vez candidato a diputado, que un diputado sea candidato a la presidencia. Y entonces cuestionó que en el proceso electoral anterior hubo 17 candidatos y solo 2 quedaron diputados. No importa, pero ya salieron 2 por lo menos. Ujú, Pero, ¿cuál es el problema del escenario electoral? El escenario electoral en Costa Rica, cuando hay elecciones, es que la figura presidencial es la más importante. Y todo gira alrededor del candidato presidencial, entrevistas, debates, de todo, ¿verdad? Los diputados casi no son sensibles y de vez en cuando se organiza una que otra actividad Y en para muchas los primeros puestos. y en muchas ocasiones, Vladimir, los diputados escogidos para un partido es un premio que el ciudadano le dio a un candidato que le gustó, pero que no encontró todavía para presidente de la República. Y de Así alguna es. manera, la idea de Chávez es extirpar esa relación que puede haber entre los candidatos y la selección de los diputados. Pero además de eso, esto va más allá todavía. Es que eliminando esa posibilidad de doble postulación, ¿verdad? En el próximo proceso electoral, si él, Chávez, es candidato a diputado, que no hayan 10 candidatitos presidenciales que lo estén opacando encima. ¿Me explico? Porque a él como diputado no le van a hacer bulla, pero si solo hay 6 candidatos presidenciales, que es el ideal del más o menos, o 2 o 3, y después está la lista de diputados, él saliendo de la presidencia para diputado, no cabría ninguna duda que él sí va a ser un atractivo político para ese partido que lo lleve de candidato y van a meter plata para eso. Entonces Sí. necesitan darle vuelta a esa tómbola para ver cómo sale él como diputado y los que él arrastre como diputado. Sí, a mí me Ese es, llamó la atención ese proyecto de ley, porque lo encontré que ni es representativo, ni es importante, no cambia en nada la política nacional, más bien la debilita, porque al final de cuentas, en el plano particular, a mí me parece que en las elecciones pasadas, tanto el Partido Nueva República como el Liberal Progresista lograron que sus líderes estén en la Asamblea Legislativa. Y eso desde cualquier perspectiva, si uno va a lo que se promueve por muchos acá, como es el parlamentarismo, en el parlamentarismo es la gran virtud que tiene, que claro, el líder jefe parlamentario exactamente, se mantiene ahí. Entonces, de tiene alguna más manera, capacidad de negociación. exactamente. Entonces ahí es donde yo encuentro, no le encontraba ningún sentido. Ahora vos me estás aclarando un poquito el panorama y tenés mucha razón de cómo es buscar debilitar la competencia que puede haber dentro del sueño de fentanilo que tiene él y Pilar Cisneros de 43 diputados, ¿verdad? Que yo creo que es demasiado consumo de fentanilo lo que están teniendo, seguramente, lo digo de forma irónica. Obviamente, para tener ese sueño hay que mezclarlo con marihuana y otras cosas. Y unos traguitos de más. De esas cosas que no se controlan en Costa Rica. Y claro, Bueno, pero sí es interesante ver cómo en ese juego, y esto que lo he repetido yo en muchas ocasiones, hubo una primera ronda electoral que fue oficialmente de octubre a febrero del 2022. Después vino la segunda ronda electoral de febrero del 22, abril 22, y de mayo del 22 a la fecha hemos estado en una tercera ronda electoral donde solo hay un candidato, ¿verdad? Pasamos de tener 25 a tener dos en la segunda ronda electoral y alguien que cree que puede reelegirse o que cree que le puede favorecer la política electoral y en el plano de presentar ese proyecto que vos estás diciendo, se le olvida que solo tiene 8 diputados. Bueno, y algunos, como decís vos, felpudos, pero que tampoco le alcanzan para esa cantidad significativa de poder promover ese proyecto de ley. no, no, ya como proyecto ya yo creo que ya se le cuajó, ya no tiene cómo desarrollarlo, que requeriría igualmente una reforma constitucional otra vez, pero de todas maneras ya eso se le cuajó, pero digamos que esa es la expectativa de él y por eso también él quiere ir a una asamblea constituyente que le permita de alguna manera reformada
reelegirse las veces que le dé la gana y reelegirse con ciertas condiciones de control de otros partidos políticos. Pero para eso sería todavía muchísimo más duro, porque tendría que tener la mayoría también de una asamblea constituyente. Sí, pero No creo. Vladimir, es que volvamos a Bukele. Rodrigo Chávez es muy torpe en sus movimientos políticos. Eh, Logra generar alguna empatía porque ataca mucho el hígado, pero si lo vemos desde Jaguar hasta esta otra propuesta que hacías vos, que planteabas vos, nos damos cuenta de que nada le sale. Es bastante torpe. En ese marco, el que se refleja, porque él mismo lo dijo, ¿verdad? Cuando la visité a Bukele, yo quisiera llegar a ser como Bukele, ¿verdad? Era simpático porque era el viejo queriendo ser como el joven, cuando normalmente es al revés, el joven admirando al viejo. En el caso de Chávez era él admirando al joven Bukele. Pero Pero caminando detrás de Bukele como si fuera un falderillo siempre. sí, 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 era interesantísimo ver el comportamiento de un hombre que es tan vanidoso como Rodrigo Chávez, tan vanidoso, tan enfermamente vanidoso, en este plano de Bukele, sometido a la popularidad de Bukele. Pero a lo que quería llegar era esto. Bukele, cuando es electo, también por un partido que le prestaron, llega y un partido de derecha, creo que fue el Gana, si mal no me equivoco, en la primera. Después ya hizo el partido Nuevas Ideas y logró participar en la otra elección. Pero cuando él por primera vez es electo, él le echaba las culpas a todo el Congreso de que no podía hacer nada. Es cuando se lleva a los militares y se mete en el Parlamento. Pero es que en El Salvador hay elecciones de medio periodo. Entonces le sirvió mucho la estrategia. Me acuerdo que mi buen amigo Lafit Fernández, que conocía muy bien a Bukele, que Dios goce, me hacía referencia que la estrategia que estaba manejando Bukele era echarle todas las culpas a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, que no lo dejaban hacer nada porque había elecciones de medio periodo. Y efectivamente, vienen las elecciones de medio periodo y, si no mal recuerdo, logra 56 o 57 de 80 diputados. Y eso le permitió modificar y sacar de la magistratura, del Poder Judicial, a los magistrados y de cambiar los magistrados del Tribunal Electoral en El Salvador. Pero la mala lectura de Chávez no lo hace ver que aquí no hay elecciones de medio periodo, que cuando vengan las próximas elecciones para escoger nuevos diputados, ya él no va a ser presidente de la República. Entonces la estrategia no le está funcionando desde el punto de vista de que no Yo, son escenarios iguales. yo veo más peligrosa la cosa, Claudio, más peligrosa, porque yo siento que Chávez viene finamente y a veces abiertamente insistiendo en la inseguridad nacional. Por Ujú, supuesto que él mismo la estimula, él mismo, ujú. su ministro de Seguridad y su viceministro y todo el aparato ese la estimulan, creando una situación de inseguridad nacional porque no controlan lo que tienen que controlar. Y esa situación de inseguridad lo va a llevar a hacer en algún momento el planteamiento de que requiere actuar con fuerza para resolver eso. Y va a pedir un ligero estado de excepción. Bukele lleva Pero, pero 32 pequeños estados de excepción. Estando yo la semana pasada en El Salvador, aprobaron uno de 3 meses. bueno, es que lo pidió por un mes al principio. Bueno, porque los lleva así. Ujú. Entonces, uno tras otro los lleva así, porque no sé si ese es el rango que le da la Constitución o no, entonces lo va jugando de esa forma. Pero también solo le faltaría decir, al estilo de Don Pepe, para decirlo así, no, no al estilo de Don Pepe, evocando a Don Pepe, que se necesita un gobierno de facto 2 años, ¿verdad? Para poder hacer lo que quiere. E igualándose a la figura de Don Pepe, que ese sí es un figurón político, más allá de si uno está de acuerdo con él, uno tiene que reconocerle el papel importantísimo que tuvo en Costa Rica, Claro, no solo en su junta de gobierno, sino en la proyección democrática que tuvo, exacto. por supuesto. Pero este no va por la proyección democrática, este va por la proyección antidemocrática, tiránica, absoluta, despótica, dictatorial. Yo creo que este es el tema principal. Y Y ese él le, va construyendo eso. Ese es el tema que él va minando. Él va construyendo eso finamente, porque ya vos oís las voces de la gente que se requieren, las voces que lo siguen a él, cada vez más fuertes, de que se Ujú. requiere la mano fuerte del presidente. Y entonces uno dice, ahí viene. Y ahora vino ya con lacito de Navidad, con Bukele, para ponerle seguridad y prosperidad. Vamos a ir a la seguridad absoluta
con prosperidad futura. Nadie sabe si eso es cierto o no, pero de todas Ujú. maneras, ese es el camino de él. Ese es el camino más fino, más peligroso. La desintegración de los aparatos de seguridad en algunos campos para facilitar un estado caótico, una anomia en materia de seguridad, una situación de que la gente perciba que efectivamente se requiere mano dura de los organismos represivos y se le empiecen a plantear la posibilidad de un pequeño estado de excepción de 2 o 3 meses, que por estado ahí, de pronto se impone, digamos, en la continuidad de la fuerza por un par de años tratando de hacerlo. Es muy difícil en Costa Rica hacer eso por el sistema constitucional que tenemos y democrático que tenemos, pero de pronto la seguridad pública, con armas de guerra ahora, porque están comprando armas de guerra, ¿ah? Sí, Se están comprando armas de guerras con publicidad de que aquí circulan las armas de guerra porque hay un contrabando de armas enorme. Y esas contrabando de armas, ¿a dónde está yendo? Porque no hay guerrillas a la par de nuestros países. Eso debe estar entrando a grupos armados de Costa Rica. No sé si las policías privadas, que son como 40,000 personas, u otros grupos que podrían estarse armando en esa dirección. Pero eso es muy peligroso. Ya el gobierno autorizó esas cosas y está autorizando ya el uso de armas de guerra para la Guardia Civil y para la Fuerza Pública. Entonces, estamos ante la amenaza real de que en cualquier momento los policías anden ahí como robots por las calles, por todo lado, asustando a la gente, intimidándola, creando ese estado de temor frente a la autoridad muy represiva, etcétera. delicado. Creo que estamos muy peligrosamente caminando con el señor Rodrigo Chávez hacia una dictadura, hacia una tiranía, hacia un régimen despótico absolutista. Eso es lo que yo creo. Sí, bueno, yo creo que igual que vos, que él tiene esa ambición y él sueña con eso. Yo creo que le cayó muy mal su paso por Indonesia tantos años. Le Eh, enseñó, le enseñó la sí, autoridad, la dictadura, la tiranía, sí, el señor Baña. Entonces, yo sí creo que él la añó corrupción probablemente en esos países debe haber. también, sí, una corrupción desde el poder. Yo creo que eso, sí, sí lo añora él. Lo que yo no veo es, bueno, a la fecha, no veo la capacidad de poder ejecutar eso, porque así como El Salvador y el mismo México y el mismo Brasil han tenido que tomar las fuerzas militares para luchar contra el narcotráfico y contra el crimen organizado, que dichosamente nosotros no tenemos ejército, veo muy difícil quién pueda sostener a un Rodrigo Chávez con esos sueños autoritarios y de dictador. Creo que eso no pasará de un sueño de fentanilo. Hay que tener cuidado. El viceministro de Seguridad está a cargo de una pequeña fuerza, no llega a 20 personas, de un gran peso en la estructura de seguridad nacional. Le reporta directamente sobre al presidente de la República y es el organismo encargado de llevar la vigilancia de todos los ministros, de seguirles la pista por los teléfonos, de todo eso, Ujú. y eventualmente también de perseguir de esa forma a opositores, investigarlos, presionarlos, echarle los mecanismos del Estado encima, la tributación, la caja, etcétera, como están haciendo con algunos empresarios y alguna gente que opina. Bueno, vamos a ver si no fue el programa, Vladimir, pero siempre es un gusto hablar con vos y en este cierre pues nos dejase meditando y preocupados mucho con lo que estás planteando. Ojalá que las cosas no sean como te las estás imaginando, porque los que hemos vivido y disfrutado la democracia en nuestro país sabemos la diferencia que hay de vivir en Costa Rica y en otras latitudes. Vladimir, como siempre, darte las gracias Muchas gracias a vos, Claudio, más bien por esta oportunidad de compartir con vos y con tus queridos seguidores. y seguiremos teniendo más oportunidades de esta calidad. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y los espero en la próxima edición de Café y Palabras, que les repito, es lunes, miércoles y viernes al ser las 10 de la mañana aquí, porque la política sí importa. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma.
Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Noche sin tregua. Sea parte de la política con P mayúscula. Todos los domingos al ser las 8 de la noche. Disfrute de las tertulias con el politólogo Claudio Alpizar con los principales actores de la política nacional en nuestro canal de YouTube. Usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula en Noche sin tregua. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.